Vamos a empezar nuestra fase de entrevistas en vivo. Agradecemos la presencia del ingeniero Estuardo Granda, presidente de la Cámara de Comercio de Loja. Con él conversaremos a propósito de medidas tomadas desde el régimen, desde el gobierno, algunas que están ya en plena ejecución y otras que se busca implementar a través de la normativa creada desde la Asamblea. Ingeniero, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo ve usted lo reciente, el decreto para, de alguna manera, hacer cambios en lo que tiene que ver al anticipo del pago del impuesto a la renta? Buenos días, Silva. Un saludo cordial a la ciudadanía de Loja, ciudad y provincia. En realidad, el proyecto de reforma tributaria urgente que el presidente de la República envió el 1 de noviembre a la Asamblea Nacional contempla varios temas, ¿no?, en los cuales realmente se topa lo que las cámaras de la producción, los sectores productivos habíamos venido solicitando y que a la final fue un ofrecimiento de campaña de este presidente, de este gobierno, el tema de la eliminación del impuesto, del pago del impuesto a la renta, del pago anticipado, porque no es ni siquiera la eliminación del pago del impuesto a la renta, ¿no? Realmente este tipo de impuestos lo único que hace es quitarle eficiencia al sector productivo, quitarle claro, porque el pago del impuesto a la renta es normal, lo otro es lo que causaba distorsión. O sea, el pago hay que hacerlo en los meses de marzo y abril de acuerdo a una declaración de un impuesto de un ejercicio que haya culminado. En realidad lo único que hace es, como lo digo, quitarle liquidez y evitar que haya una reinversión. Porque ¿cómo se puede pagar un impuesto a la renta de un ejercicio económico que no concluye? Lo correcto es renta ganada, renta pagada, ¿no es cierto? Ahora bien, se ha tratado de modificar este proyecto económico donde el presidente de la República ha mandado algunas reformas para que se estudien en función de que se elimina paulatinamente en base al monto de facturación de ciertas, sobre todo microempresas. Pero lo que tenemos que establecer es que quienes generan el 80% del trabajo, del empleo en nuestro país, es el 20% de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces, si bien se trata de incentivar los emprendimientos, la microempresa, no hay, con este tipo de medidas, reglas claras, no hay el incentivo para que haya inversión en nuestro país. Ahora, el decreto está vigente. Con algunas especificaciones, se habla de microempresas, de las famosas pymes, en fin, pero no es que ha despertado mucho entusiasmo entre los beneficiarios, entre comillas. Bueno, se nota que no ha despertado ese interés. ¿Por qué? Porque normalmente quien hace un emprendimiento muy poco crea fuentes de trabajo, ¿no? Más bien simplemente crea un autoempleo. No sé cómo el gobierno piensa cumplir sus promesas cuando ofreció crear 250,000 plazas de trabajo cada año, o sea, 1 millón de empleos en 4 años. No vemos que haya ese incentivo. Otro de los factores fundamentales que se pedía era la eliminación del 5% a la salida de capitales, que a la final no se convierte en un impuesto a la salida de capitales, sino más bien al ingreso de capitales. Porque ¿quién va a invertir en nuestro país cuando realmente usted de cada $100 que ingresa o invierte en nuestro país solo va a recuperar 95? Sin movilizar su dinero. Sin movilizar su dinero. Otro aspecto muy importante es que toda la producción nacional depende de materias primas, de maquinaria, de productos terminados que se importan. Mire, ahora también dentro de este proyecto de ley se genera una nueva tasa, digámoslo entre comillas, ya que no es una tasa, sino es otro impuesto camuflado de 10 centavos a la unidad o a la unidad de peso, unidad de medida líquida de todos los productos que se importe. Pero lo más grave de esto es de que deja una discrecionalidad a los agentes afianzados de aduana, a las autoridades aduaneras, porque no está muy explícito el anexo, digámoslo así, que debe acompañar a esta medida. Claro, y adicionalmente la capacidad para explicar de parte de los funcionarios
no es precisamente la mejor, porque ellos tratan de vender la idea de que no, son solo 10 centavos y que eso en el costo final de un producto no va a tener incidencia. Mire, tal es así la discrecionalidad que hasta ahora no se define exactamente la fórmula. Esta medida entró en vigencia desde el día lunes 13 de noviembre y en los primeros días, en ciertos ítems, variaron 2, 3 veces en un día la fórmula de cálculo. O sea que no sabemos exactamente, el comercio, sobre todo la producción, no sabe a qué atenerse. Miren el caso de Loja, pongamos, Loja depende un 63% de la actividad comercial. El 63% de los lojanos vende bienes o servicios y realmente este tipo de medidas o de tasas camufladas afectan a la economía porque habrán productos importados que cuestan y cantidad de productos. Hablemos los que venden bisutería, los que venden todo este tipo de productos importados de la China que tienen un valor pequeño y que se comercializan en todo lado. Por darle un ejemplo, en el centro comercial de Loja, en la planta alta, hay más de 400 comerciantes que se dedican a eso. Y el decir, le subimos 10 centavos a una unidad, a un producto, oiga, puede ser que le afecten un 30, 40, 20%. En forma general termina afectando y quien termina pagando es el consumidor final. En el tema del pago del anticipo del impuesto a la renta, se ha publicado la norma de que de alguna forma se elimina parcialmente, no es que es un hecho definitivo. Bueno, en una parte dice que se elimina, por ejemplo, aquellas personas que ejercen una actividad económica y que su facturación no supera los $300,000, se eliminen un 100%. A otros que supera los $500,000, se elimina hasta en un 50%. Pero realmente, mire, se toma este tipo de medidas ya cuando pasó el pago de los anticipos que se realizaron en el mes de julio y en el mes de septiembre. Porque el decreto es para este año, ¿o está extendido? El decreto es para el año 2017, pero ya todo el mundo tuvo que haber pagado el anticipo del impuesto a la renta como determina la ley. El 50% en el mes de julio de acuerdo al 9º dígito de su RUC y el otro 50% en el mes de septiembre. Pero ¿y entonces a quién beneficia? Definitivamente, ¿a quién beneficia si tampoco se especifica que va a haber una devolución inmediata? Entonces, todo este tipo de cosas realmente, como le digo, son reglas raras, no reglas claras, porque realmente no ha servido de nada todo este tipo de mesas de diálogo, de negociaciones que se implementaron a través del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, que lo dirige la ministra Eva García, que lo dirige el ministro Campana, donde se han habido conversaciones, diálogos, y a la final, el rato que se tomaron este tipo de medidas económicas, de este tipo de proyectos económicos urgentes, yo creo que no tomaron ni siquiera en cuenta el criterio de estos ministros que estuvieron en permanentemente diálogo con los sectores productivos. O sea, con para las el 2018 habría que pagar el anticipo completo, definitivamente por lo pronto. sigue vigente, ¿no? Sigue vigente la ley. Entonces, yo creo que sí tiene que haber un poco más de claridad, un poco más de madurez, porque simplemente lo que han hecho es seguir engañando al pueblo ecuatoriano con el tema de los diálogos, de las mesas productivas, de la eficiencia y efectividad que quiere lograrse para incrementar plazas de trabajo, cuando realmente ya el rato de la hora y de la hora, las medidas que se toman son totalmente adversas. Pero no termina siendo raro, pregunto, el hecho de que la ministra de Industria, Eva García, estuvo el pasado 16 de noviembre, una vez más acá en Loja, una conferencia en la Universidad Nacional de Loja, hablando con los sectores productivos al nivel de instituciones. Y ella decía que el 95% de lo que se dijo en los diálogos finalmente se ha plasmado y se está plasmando en la construcción de normas. Yo creo que no es así, definitivamente no es así, por eso justamente las diferentes cámaras de la producción venimos demandando al gobierno nacional se atienda lo que realmente se propuso en estas mesas de diálogo, que era la eliminación del pago anticipado del impuesto a la renta, pero para todos los sectores y a su debido tiempo. Y que, como lo vuelvo a repetir, fue un ofrecimiento de campaña del presidente Lenín Moreno. Entonces yo creo que si queremos avanzar, lo que se tiene que crear aquí en nuestro país esencialmente es una seguridad jurídica,
No puede ser que en el lapso de 10 años hayamos tenido más de 20 reformas tributarias. Entonces, ¿cómo usted puede empezar un proyecto de inversión? ¿Cómo puede crear una nueva industria, un nuevo emprendimiento, un nuevo negocio si al cabo de 2, 3 meses, 6 meses le cambian las reglas del juego? Normalmente un inversionista, ¿qué hace? Invertir su dinero en proyectos de desarrollo, en proyectos económicos, pero con la finalidad de recuperar ese dinero y tener un margen razonable y legal de rentabilidad, ¿no le parece? Los comerciantes siempre vamos a estar aquí arrimando el hombro, empujando la economía de nuestro país. Los gobiernos pasan, el comercio queda. Los políticos pasan, el comercio queda. Ese tipo de cosas debe tomarse en cuenta. Entonces siempre nosotros vamos a seguir aquí trabajando en este país, empujando la economía, pero necesitamos de que justamente haya reglas claras para poder reinvertir nuestros recursos. Algunos analistas señalan que en caso de eliminarse totalmente el pago de este anticipo al impuesto a la renta, se comprometería gravemente la liquidez del gobierno, que no tiene con qué sustituirlo. Es que definitivamente todas estas medidas son recaudatorias. O sea, ¿y qué se ha hecho? Simplemente reemplazar unos nombres con otros. Mire, con el tema de las salvaguardias, se recaudó alrededor de 696 millones de dólares. Pero ¿qué se ha hecho? Por la presión de los organismos internacionales, no se podía seguir manteniendo el tema de las salvaguardias. Inclusive una vez que se firmó el convenio con la Comunidad Económica Europea, se exigió de que se elimine. ¿Pero qué se ha hecho ahora? Se eliminaron a partir de junio del 2017 las salvaguardias y se crea otro tipo de impuestos camuflados, porque son impuestos. Una tasa es un servicio y ese servicio tiene que justificárselo, que esos dineros que se va a recaudar por cobrar esa tasa se los va a reinvertir para justamente fortalecer. Pero acá no, acá ellos mismos caen en la mentira diciendo, oye, con este valor vamos a recaudar de 300 a 500 millones de dólares en un año. Y mire qué absurdo. Se quiere recaudar para cubrir un bache fiscal, cuando todos los meses se vienen endeudando en más de 1.000 millones de dólares mensuales. Este gobierno todavía no va 6 meses y ya tiene más de 5.500 millones de deuda adicionales a lo que le dejó el gobierno anterior. Entonces, simplemente, ¿de qué estamos hablando? De seguirle metiendo la mano al bolsillo al productor, al ciudadano común, en recaudar más impuestos. ¿Para qué? Para cubrir un déficit fiscal. Finalmente, se había planteado por parte de los industriales y comerciantes en estos diálogos con el gobierno el que se facilite la posibilidad de mirar como mercado potencial al norte peruano. ¿En eso se ha avanzado en algo para viabilizar aquello? Mire, yo creo que absolutamente nada. Cuando en el mes de julio tuvimos la oportunidad de estar en Piura, en una feria artesanal de microempresarios que estuvo también presente la ministra Eva García. Mire, le habíamos propuesto los sectores productivos, la Cámara de Comercio, toda la gente la Cámara de Industrias, de que se tiene que de nuevo nombrar un cónsul en Piura, porque no existe el consulado en Piura, pero que tiene que ser una persona, primero de Loja, que conozca la realidad de nuestra relación comercial con Piura y de nuestras fronteras, y segundo, que represente a los sectores productivos. Le hemos hecho llegar a la ministra Eva García para que le lleve al al presidente de la República una terna de empresarios y de gente representativa de aquí de Loja para que se nombre el cónsul del Perú, porque inclusive tiene una sede que está abandonada ya, pero no ha habido todavía la respuesta. Entonces necesitamos, y las cosas tienen que ser a tiempo, en forma urgente, si queremos reactivar este tipo de cosas. Gracias por acompañarnos. El ingeniero Estuardo Granda, presidente de la Cámara de Comercio de Loja, nos ha acompañado gentilmente en esta primera entrega del noticiero Mundovisión. Vamos a una pausa, enseguida continuamos.